Bien, pues vamos a tener una meditación en la palabra del Señor. Y le estaba diciendo antes a nuestro hermano, querido hermano Juan, hoy vamos a quedarnos en el Antiguo Testamento. Pero también tendremos algunas lecturas del Nuevo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Bueno, porque el tema de esta tarde es ofrenda de buenas obras. Vamos a ver en qué consistían las ofrendas de buenas obras o ofrendas no cruentas que vemos en el libro de Levítico. Si no entendemos que nuestra vida como hijos de Dios es un peregrinaje en esta tierra, es un peregrinaje hacia la otra tierra prometida, que es el cielo. Si no lo entendemos así, pues seremos los seres más infelices, porque en la vida hay muchas insatisfacciones, hay muchos problemas. Y si no entendemos que realmente estamos de paso, de peregrinaje, y estamos con los pies clavados en el suelo, pues no vamos a vivir ni con gozo, ni con paz, ni tampoco con deseos de compartir la palabra. El pueblo hebreo recordaba constantemente que tuvieron que experimentar el peregrinaje, el pueblo hebreo, ¿verdad? Iniciándose ya con tiempos de Abraham, del patriarca Abraham, y generaciones después, saliendo de la esclavitud de Egipto, allá en el desierto, Dios estuvo dando una serie de instrucciones de las cuales el cumplimiento de esas instrucciones iban a traer bendición al pueblo de Israel. Jesús lo dijo claramente, que no somos de este mundo, pero estamos en él, estamos en él. Es una manera también de decir que, cuidado, que estás de paso, somos peregrinos y vamos hacia la tierra prometida, el cielo es que el Señor ha escogido. El apóstol Pedro recuerda a los creyentes esta condición de peregrinos y extranjeros. Y vamos a Primera de Pedro, ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ahora sí, que lo tenemos aquí. Por favor, ¿puedes traer el micro, el otro micro? Gracias. Vamos a leerlo. ¿Lo tienes? Ahora aprovecha que de luego ya no habrán textos del... ¿Puedes leer, por favor? Gracias. El micro bien cerquita de la boca. Ya. ¿Cuántos versículos? El 11 solo. Capítulo 2, versículo 11 de Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien. Sigue. Sigo. Es 11 y 12, perdón. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Continúa. Muy bien. No, hasta aquí. Vale. Pedro está exhortando, está diciendo, recordando en primer lugar que somos como extranjeros, como peregrinos, y habla precisamente de esto, abstenerse de los deseos carnales, pero fijaos en lo que también está diciendo, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y luego, más adelante, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Desde luego el peregrinaje en este mundo tiene que ver con un estilo de vida, y el estilo de vida es muy importante. Las buenas obras están a nuestro alcance, es lo que dice aquí, para que andemos en ellas. Ahí están las buenas obras para que andemos en ellas. Somos observados por aquellos que no conocen al Señor, más de lo que nos imaginamos, y hay algo que no está en nuestro control, que es que algunas de estas personas pueden llegar a conocer al Señor cuando vean nuestras buenas obras, nuestro buen hacer, nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar, nuestro hablar. Por eso Pedro habla precisamente de la abstinencia de todas esas luchas reales que hay en nuestra alma para que Dios esté presente en todas las áreas de nuestra vida y, como consecuencia, ser bendecidos. Ahora, la mejor prueba del cuidado de Dios por mantener su presencia en nuestra vida y la santificación personal la vemos de manera muy gráfica en el Antiguo Testamento, desde hace más de 3.500 años, en un desierto donde Israel tuvo que aprender a obedecer para recibir bendición. Una de las experiencias, de estas experiencias que tuvo que pasar el pueblo de Israel, fue precisamente el tabernáculo, esa tienda de reunión. El tabernáculo tenía dos funciones primordiales, eran muchas, pero dos primordiales. Uno es que el tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo, y el otro era que era el punto de encuentro de ese pueblo. El pueblo se reunía en torno a su Dios, a Dios. Claro, eso requería obediencia. Dios dio una serie de instrucciones de cómo debía ser esa tienda de tabernáculo, esa tienda de reunión. Y si fuéramos, no lo vamos a leer ahora, pero en los capítulos del 36 al 39 de Éxodo, veríamos todos esos detalles de cómo debía construirse, qué materiales emplear, de qué manera armarlos. Muchas veces pensamos que Dios no se ocupa de los detalles, que los detalles no son importantes y que no quiere Dios intervenir en nuestra vida. Y es todo lo contrario. Dios le dio a Moisés cada detalle sobre la construcción de la tienda, las medidas, la clase de materiales, el orden de la colocación, como más adelante también se lo dio a Salomón, todavía con más precisión, con todo lo que iba a implicar la construcción del templo. Dios se preocupa de los detalles de nuestra vida. Dios se ocupa de los detalles de nuestra vida. Otra cosa es que nosotros pongamos delante de Dios esos detalles, porque el día a día se nos pasa muy rápido las horas, las 24 horas. Al final, el problema es una cuestión de obediencia, el de una voluntad rendida al Señor. Hemos cantado ahora: yo estoy aquí dispuesto a todo, Señor, pero el problema es que nos cuesta obedecerle, incluso en los detalles. Jesús lo expresó así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Moisés fue obediente en cuanto a todos los detalles que Dios le dio, y leemos en Éxodo capítulo 39, versículo 43, Éxodo 39, versículo 43, que lo dice así de sencillo y de claramente. Éxodo 39, versículo 43, ¿lo puedes leer? ¿Sí? Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así de sencillo, ¿eh? Moisés
observó toda la obra que se refería lógicamente al tabernáculo, vio lo que habían hecho y lo habían hecho como el Señor lo había mandado, y fue entonces cuando hubo bendición. Hasta que no se hacen las cosas como el Señor quiere, difícilmente o imposible es que haya bendición. Y eso nos llama a nosotros a que cada cual de nosotros hemos de cumplir nuestra parte, cada uno. Yo no puedo obedecer lo que el Señor te pide a ti y viceversa. Cada uno de nosotros tiene que cumplir lo que el Señor le pide. Tú tienes el ministerio de servir, o el ministerio de oración, o el servicio de misericordia, o lo que sea, y otro tendrá otro. Ejércelo. Y eso, el ejercer, cada uno lo que el Señor pone en nuestras manos con sus dones correspondientes, eso va a traer bendición a su pueblo, por supuesto, a su iglesia y, lógicamente, también a nuestra iglesia. Ahora, vamos a entrar un poco en Levítico, porque lo que vemos, que para que Dios hiciera realidad en su pueblo esa bendición, no solo debían obedecer en cómo construir el tabernáculo, sino que además debían consagrar o santificar cada objeto y persona para el Señor. Se construye todo el tabernáculo con todos sus accesorios, luego veremos los detalles, y dice en el capítulo 40 de Éxodo, versículos del 9 al 15, vemos como el Señor exige, pide que se debe ungir todos los objetos e incluso las personas. Y vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 40, del versículo, solamente un fragmento, del 9 en adelante. Puedes leer 3 versículos y luego lo pasamos cada uno. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y luego pasa ya directamente en el versículo 12, ya pasa de las cosas a las personas. Versículo 12. ¿Quién lo lee? Y llevarás a Aarón y su hijo a la puerta del tabernáculo de reunión y los llevará con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirá y lo consagrará para que sea mi sacerdote. ¿Eran 2 o eran 3? 14 también. Después hará que se acerquen su hijo y les vestirá las túnicas. Y el 15, y ya con esto acabamos. Y lo ungirá como ungiste a su padre, y serán sus sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Por sus generaciones. No, dice, Moisés hizo conforme el Señor le pidió. Así que una vez acabada la obra, lo que hace el Señor es consagrar, ungir con aceite los objetos, las cosas, pero también las personas. La unción de los objetos era una manera, y de las personas era una manera, pues, como dice aquí, de consagrar aquello para el servicio y exclusivo de la actividad sagrada que eso implicaba. Sabemos que el aceite es una clara alusión a la presencia y acción del Espíritu Santo, apartando y consagrando a cada uno de ellos. El Espíritu Santo es el que hace la obra regeneradora en las personas. Su presencia, su acción, ocurren cuando una persona se rinde al amor de Dios. Una vez que eso ocurre, somos, y aquí viene lo que nos cuesta de entender,
una vez que eso ocurre, somos consagrados, apartados, santificados, para llevar una vida transformada de buenas obras, que de esto vamos a hablar. Y además, como dice la exhortación que hemos leído de Pedro, absteniéndonos de los deseos carnales, que siempre es una lucha, y continuamente, como decíamos el domingo, nadie es perfecto y la lucha la vamos a tener de manera permanente. Por eso, el autor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a partir de entonces vemos entramos en Levítico, en el libro de Levítico, y vemos algo muy interesante que vamos a considerar ahora. Somos peregrinos, vamos en dirección hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha ungido con su aceite, con el Espíritu Santo, y ahora nos toca a nosotros pasar a la acción, a las obras. Después de haber montado la tienda y colocado cada accesorio en su lugar, la tienda del tabernáculo, Moisés ofreció holocausto y ofrenda de grano. Mirar, esto lo leemos en Éxodo 40, 29, dice, y colocó el altar, esto ya lo leo yo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, dice, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como el Señor había mandado a Moisés. Los primeros capítulos de Levítico nos hablan de las diferentes ofrendas, entre las que aparece la ofrenda del grano, es decir, la ofrenda de no animal sacrificado, que no implica sacrificio, no implica sangre ni sacrificio expiatorio. Y justamente esto tiene que ver con las buenas acciones y obras del creyente. Así que vamos a fijarnos en el capítulo 2 de Levítico. Capítulo 2 de Levítico. Capítulo 2 de Levítico y lo vamos a leer, ¿vale? Lo vamos a leer, por favor, 3 versículos cada uno. Y la primera lectura empieza en catalán. Venga, Levítico capítulo 2, desde el primer versículo hasta el final del capítulo. Bien. Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena vegetal, la seva ofrena serà de flor de farina, sobre la qual vessarà l'oli i posarà encens. Després la presentarà als sacerdots, fills d'Aaron, i un sacerdot agafarà un bon grapat de flor de farina amb oli i tot l'encens i cremarà la seva porció com a memorial sobre l'altar. És una ofrena encesa, fragància agradable al Senyor. L'altre també? El 3. La resta de l'ofrena vegetal, però, serà per a Aaron i els seus fills. És una part molt santa de les ofrenes enceses per al Senyor. Molt bé. Seguimos por aquí. Aquí delante, por favor. Versículo 4. Cuando ofrezcas ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Mas si te ofreces ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Estamos compartiendo entre varios hermanos la lectura, que nos gusta mucho hacerlo así. Versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, y es cosa santísima de la ofrenda, que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias, la ofrenda a Jehová, más no subirán sobre el altar del olor grato. Y el versículo 13, en adelante. Assaonaràs amb sal tota ofrena vegetal que presentis, i no deixaràs mai que a les teves ofrenes vegetals hi falti la sal del pacte del teu Déu. En totes les teves ofrenes oferiràs sal. Si vols presentar una ofrena vegetal de primícies al Senyor, oferiràs espigues torrades al foc o gra tendre molt com a ofrena de les teves primícies. Al damunt hi vessaràs oli i posaràs encens. És una ofrena vegetal. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para el Señor. Los primeros capítulos nos hablan de este tipo de ofrendas. La flor de harina es el producto de la labor de uno, ¿verdad? Uno trabaja con sus manos para cultivar el trigo, luego lo pasa por el proceso de molerlo hasta que sea ese polvo blanco al que se le llama flor de harina. Y este es un cuadro, es un cuadro que ilustra nuestras buenas obras que ofrecemos a Dios. Es muy importante observar que esta ofrenda viene después del holocausto, después del sacrificio, después de la sangre derramada, que no nos corresponde a nosotros, en este caso la expiación de Cristo, y que esta otra ofrenda, que está ligada a las buenas obras, al esfuerzo personal, con estas obras no vamos a obtener el favor de Dios, sino es todo lo contrario, el sacrificio del holocausto, esa expiación, redención, es un acto que viene de parte de Dios y que simboliza en este caso la expiación de Cristo. Pero en cambio, lo que es la ofrenda del grano, que requiere el esfuerzo personal, nos habla precisamente de nuestras buenas obras, y nuestras buenas obras no nos van a salvar, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos esos peregrinos que estamos caminando hacia esa eternidad con Dios. Y Dios nos manda, igual que le mandaba al pueblo de Israel a ofrendar esta ofrenda de grano, el Señor también nos manda a nosotros que ofrezcamos esta ofrenda de producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, en este sentido, de nuestras obras, de nuestras acciones. Pablo, el apóstol Pablo, aquí sí que vamos a un texto en el Nuevo Testamento, nos habla precisamente de estas buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice, ¿lo tenéis para leer, por favor? ¿Quién lo lee? ¿Así? Muy bien, gracias. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales... que está en la otra página, vale. Gracias. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en en ellas. Dios
somos, dice, hechura suya, a su medida, porque somos creados a la imagen de Dios. Y dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, gracias a su expiación, para buenas obras. Y Dios ya las había preparado de antemano. Lo único que nos toca a nosotros es andar en ellas, es ponerlas en práctica. Lo único que debemos hacer es aplicarlas a nuestra vida. La flor de harina, dice más adelante, hemos leído en Levítico, que se ofrece con aceite. El aceite sale mucho, ¿verdad? Antes hemos hablado de ungir, pero aquí el aceite está involucrado en la harina. Nuestras buenas obras se deben ofrecer a Dios con el aceite del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a la samaritana que los verdaderos adoradores lo tenían que hacer en espíritu y en verdad. Es que sin la presencia del Espíritu Santo en el ser humano, en nuestra vida, no podemos adorarle ni ofrecerle nada, porque si no, como ocurre en muchas religiones, el esfuerzo humano, ¿verdad? El esfuerzo humano, pero ahí no está presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en el Hijo, en la hija de Dios, y es eso lo que nos da la categoría de poder amasar nuestras obras gracias a la obra del Espíritu Santo y ligarlo, como vamos a ver, de una manera muy especial. Dios ha preparado ciertas buenas obras para cada uno de nosotros. Y para poderlas llevar a cabo, por eso nos dio el Espíritu Santo. No vamos a hacer aquí un listado, una relación de qué es lo que tenemos que hacer, lo sabemos. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad?, para que andemos en la luz. Y, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo nos da muchas pistas de cómo debemos actuar en nuestra vida. Le dijo Jesús a la samaritana aquello: los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, no hacemos las obras en nuestro propio esfuerzo, y esto es importante. No se trata de ganar el favor de Dios, sino que es gracias al poder y a la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros como ese aceite en la harina, que podemos ofrendarle al Señor esa ofrenda también, con ese aceite, digamos, divino, ¿no? En Levítico capítulo 2, versículo 3 hemos leído que algo interesante, lo pongo como un paréntesis. Dios le recuerda, en Levítico capítulo 2, versículo 3, dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Será de Aarón y de sus hijos. Y eso es cosa santísima. Le recuerda a Dios a los hebreos, a su pueblo, el cuidado que han de tener con Aarón y sus hijos, que eran los encargados de todo el cuidado sacerdotal del tabernáculo. Igual que también lo tenían que hacer con partes de los animales que eran sacrificados, eran entregados a toda la tribu de Leví, para que ellos pudieran atender de manera exclusiva lo que eran los servicios sagrados y religiosos. Y el grano ocurre lo mismo. Dice que aquel grano que no era consumido en la ofrenda se les debía entregar también a ellos. Recordemos que la dedicación de Aarón y de sus hijos era una dedicación exclusiva. De las 12 tribus, Dios apartó a la tribu de Leví para esa función. Bueno, pues en esa misma línea de pensamiento y responsabilidad que aparece en el Nuevo Testamento, el obrero es digno de su salario. Y también encontramos la enseñanza de que no hay que poner bozal al buey que trilla. Por lo tanto, existe la obligación, la responsabilidad en los creyentes, en la Iglesia, de sostener a aquellos que están dedicados exclusivamente a la obra del Señor. Actualmente hay muchas maneras de hacerlo, es cierto, pero no nos quita al pueblo de Dios, no nos quita la responsabilidad del cuidado de aquellos que están haciendo la obra misionera o que están llevando la palabra de Dios o cuidando de la grey.
Bien, volviendo a las ofrendas de grano quemadas, llama la atención este adjetivo que dice también en el versículo 3, dice, es cosa santísima, es cosa muy sagrada o muy santa, depende de la versión. Nos habla de la importancia, del valor que tiene el hecho de que eso se haga, no en sí misma por su valor humano, sino porque es darle el honor a Dios. Por eso es santísimo, por eso es muy sagrado, por eso es muy especial, porque estamos honrando a Dios. Ahora, es muy interesante lo que dice, lo que hemos leído también a partir del versículo 13. Dice, y todo esto lo certifica lo que se viene a llamar el pacto de sangre. ¿Qué dice? Levítico capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Llama la atención la sal, pero no solamente el hecho de ponerle sal a esa masa, sino que habla de un pacto, En el Oriente, por lo menos antiguamente, yo no sé si ahora ocurre así, el tomar sal era una garantía de promesa de lealtad. En el trato entre las personas, el pacto de sal consistía en que las dos partes que estaban de acuerdo en una compra o en un contrato llevaban cada uno una bolsita de sal. Y para sellar ese pacto mezclaban la sal, de manera que era imposible separar la sal de uno que la sal de otro. Una vez unida la sal era imposible distinguir lo que le pertenecía a cada cual. La unión de la sal hacía que el contrato fuera permanente, que hubiera lealtad de las dos partes. Eso es un pacto de lealtad. Jesús hacía referencia a la sal. ¿Os acordáis de cuando dice que buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Marcos capítulo 9, versículo 50. Así que la sal es buena, sí, aunque hay que ir con cuidado. Hoy en día dicen que hay que ir con cuidado para que la presión no se nos suba mucho, no se nos dispare. Pero la pérdida de su valor la hace irreparable. Una vez que la sal pierde su valor ya no sirve para nada. Si dejamos de ser leales al Señor, perdemos los beneficios del pacto. Y nos perdemos y ya no valemos. Y hay otro texto que habla Jesús que habla precisamente de que esa pisoteada por los hombres, si esa sal no tiene ningún valor. Así que al llamarle pacto de sal, aquí en Levítico, se le reconoce como un pacto de parte de Dios sólidamente establecido, que es fuerte, que es leal y es perpetuo. 2 veces aparece solamente, encontramos en el Antiguo Testamento, que nos habla de esto, del pacto de sal. Vamos a Números. Números capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. Y todavía está todo esto en este contexto del Pentateuco, donde Dios está dando muchas instrucciones. Números capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Cuando leáis, yo no sé si en otra ocasión habéis leído este texto, suena un poco raro, ¿no? Pacto de sal. Bueno, ya tenemos una idea, ¿no?, de lo que implica eso. La responsabilidad que Dios pone, Él se compromete
es un pacto que Él hace y que es para siempre. Y es Dios, así es, para siempre. Como también lo vemos en 2 de Crónicas, no hace falta que lo busquéis, ya lo digo yo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Dice, ¿no sabéis vosotros que el Señor, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, bajo pacto de sal. Los antiguos declaraban que no había nada más puro en este mundo que la sal. Eso es lo que decían, ¿no? Porque había una tradición de que la sal provenía de las dos cosas más puras, el sol y el mar. Era una de las cosas que decían los antiguos. Y la misma blancura resplandeciente de la sal es una imagen, un cuadro de pureza, ¿no? Bien, es Dios quien hace el pacto con el hombre. No es el hombre que hace el pacto con Dios. Es Dios que hace el pacto demostrando su lealtad, demostrando su fidelidad. Y es imposible acercarse al Eterno sin tener un pacto como fundamento. Así que vemos que es un grano de trigo, harina molida, mezclada con aceite, hay la sal, pero finalmente, en el versículo 15, volviendo otra vez a Levítico, capítulo 2, versículo 15, vemos otra cosa más. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Y pondrás sobre ella incienso. Aunque solo se ofrece un puñado de flor de la harina con aceite y amasado con sal, Dios quiere cubrirlo con incienso. El incienso ilustra la gloria divina, que lo cubre todo. Ilustra también la alabanza de su pueblo, el que está ofrendando. Se eleva. Ya sabéis que el incienso muchas veces tiene que ver es un simbolismo de las oraciones de los santos. Algo que agrada a Dios. Bien, no hacemos nuestras obras, eso de las buenas obras, lo que estamos hablando, no las hacemos para nuestra propia gloria. Si hacemos las buenas obras no es para colocarnos medallas como había aquel entonces mago, el mago Andreu, que hacía un truco de magia y luego se colocaba una medalla muy grande, en plan chistoso y en plan broma. Pero muchas personas, es cierto que se alaban porque hacen buenas obras. Ojalá que no sea nuestro caso. Nosotros, nuestras buenas obras que están preparadas de antemano, como hemos leído antes, para que andemos en ellas, el propósito es darle la gloria al Señor. Darle la gloria al Señor. La prueba de esto la hallamos en el propio Señor Jesús. La obra redentora de Cristo buscaba no solo la salvación, por supuesto, del hombre, sino también glorificar al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5. ¿Quién lo tiene para leerlo? El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5, el Señor Jesús está orando en esa oración intercesora y dice estas palabras. Jo t'he glorificat a la terra, duent a terme l'obra que m'havies encomanat. Ah, que acabó la obra también el Señor. La obra que Dios el Padre le encomendó, Él la hizo. Sí, sigue. Ara, doncs, glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la mateixa glòria que tenia abans que el món existís. Así es. Jesús le estaba diciendo al Padre, Señor, Padre, glorifícame tú, a tu lado, la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque esa obra es la única que puede ser glorificada. Volviendo a Éxodo, cuando Moisés acabó de cumplir toda la obra, ¿qué ocurrió? Leemos en Éxodo capítulo
40, versículo 34 y 35. Leo yo. Éxodo, capítulo, final de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, dice: entonces, cuando se hubo cumplido con todo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba todo. Si vivimos conforme a la voluntad del Señor, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, su presencia se hace real en nuestra intimidad. Nosotros no podemos ni debemos ofrecer sacrificios de sangre, porque el sacrificio de sangre ya fue realizado en la cruz del Calvario. De nada sirven penitencias innecesarias, flagelaciones en el cuerpo, como vemos en determinadas religiones. De nada sirve caminar descalzo o de rodillas en trayectos de piedra y sangrando la gente, porque Cristo ya cumplió la obra redentora. Lo que sí que podemos y sí debemos es ofrendarle a Él nuestras buenas obras. Porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros esta noche. Qué importantes son las buenas obras. Igual que en el pasado Dios le pedía a su pueblo que ofrendase eso que no implicaba sangre, sino que era vegetal. De la misma manera el Señor nos está pidiendo que, mira, no te sacrifiques en ese sentido, porque no voy a conseguir mi favor para beneficio tuyo, pero sí quiero que, dice el Señor, quiero que tus buenas obras que yo he preparado de antemano, tú camines sobre ellas. Pues que el Señor nos bendiga y que nos ayude a vivir ese estilo de vida que el Señor quiere. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?